Dios está añadiendo familias y jóvenes, y Dios está levantando liderazgo y obreros, y damos gracias a Dios por eso. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Vamos a estar leyendo allí el versículo 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Amén. Si está allí, amén, vamos a estar leyendo ahorita la palabra del Señor. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una vez más, Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todas las cosas que Jesús era. Un momento entre su muerte y su ascensión, donde el Señor, antes de ascender con el Padre, toma 40 días para reafirmar, para fortalecer a aquellos que habían venido y se acercado a Él, para que ellos cumplan con la gran comisión. Para la gran comisión dice que debemos de ir a todas las naciones, y debemos de compartir a Jesús, y debemos de enseñarle a la gente a cómo servir a Dios, cómo cumplir con el llamamiento de Dios. Ahora, 1 Corintios 15 hace referencia a esa multitud de personas que estaban presentes cuando Jesús predicó el mensaje de Mateo 28, 19 y 20. La Biblia dice: conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, y se apareció a Cefas, o sea, Pedro, y luego a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y algunos ya están muertos. Ahora, se dice, hermano, que la primera conferencia cristiana fue esta aquí, esta reunión de más de 500 personas, y el invitado especial era Jesús. Y el lema de esta conferencia era ir y hacer discípulos. Ahora, es interesante las palabras de Jesús. Sabemos que Jesús ya había muerto y había resucitado. Sin embargo, cuando pensamos en las últimas palabras de una persona, siempre preguntan: ¿y cuáles fueron sus últimas palabras? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué mensaje dejó a su familia o a sus hijos? Muchas veces cuando una persona pasa de esta vida a la vida del porvenir, deja ciertas palabras. Y Jesús dejó ciertas palabras. Cuando estaba en la cruz del Calvario, sus palabras eran: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sin embargo, en esta ocasión, antes de ascender al Padre, el Señor reafirma el porqué de la iglesia. ¿Ves? Usted y yo somos la iglesia de Cristo. Oh, alguien diga amén. Somos salvos, somos redimidos, somos llamados, las escamas de nuestros ojos han caído, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Ahora, no somos los mismos y tenemos una comisión, tenemos un mandato. Hay una razón por cual Jesús nos salvó. Ahora, Él nos salvó para hacer su iglesia y para ser salvos, pero también nos ha dado una comisión. Vemos aquí en Hechos, capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesús reafirmando una vez más, antes de irse con el Padre, está trayendo a memoria el porqué de la iglesia. Y Él habla a los apóstoles y a aquellos que estaban en el aposento. Versículo 8 de Hechos
capítulo 1 dice así: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Ahora, yo no sé usted, pero yo necesito el Espíritu Santo. I need the Holy Spirit. Yo necesito el Espíritu Santo. Y si yo voy a cumplir con el porqué de mi vida, si yo voy a poder cumplir con la gran comisión, si yo voy a poder hacer lo que Dios quiere que como iglesia hagamos, entonces yo necesito, hermano, un apoderamiento del Espíritu Santo en mi vida. Yo no sé si hay alguien más aquí que dice: pastor, yo también lo necesito. Aleluya. I need the Holy Spirit. Yo necesito que el Espíritu me apodere. Yo necesito que me dé discernimiento. Yo necesito que guíe mis pasos y mis palabras. Yo necesito que me dé el plan de Dios para poder hacer lo que Dios me llamó a hacer. Ahora, la realidad en esta mañana, hermano y hermana, es que hay muchos cristianos hoy en día que se encuentran insatisfechos con su cristianismo. Hay muchos cristianos hoy en día que no están realizando el porqué de sus vidas. Están, hermanos, cansados de jugar iglesia y el servir a Dios no es atractivo. Es una religión, lo ha dicho la hermana Mónica esta mañana. Dijo: uno tiene que tener cuidado porque el venir a la iglesia se convierte en religión. Y déjame decirte que Dios no murió en la cruz del Calvario para establecer una religión. Dios murió en la cruz del Calvario, aleluya, para levantar una iglesia que tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Y hay muchos cristianos hoy en día que se encuentran sin ese poder. Se encuentran siempre agotados, siempre cansados, siempre quejándose, siempre murmurando, siempre arrastrando la cobija. Y es muy posible que se encuentren así porque no se han conectado con el poder del Espíritu. Están sirviendo a Cristo sin Cristo y a lo que Dios nos ha llamado. Aleluya, gloria a Dios. Déjame decirle, y especialmente si usted está en Alcance Victoria. Aleluya. Ahora, si usted quiere estar cómodo, usted puede encontrar cualquier iglesia donde le van a decir: nos vemos hasta el otro domingo. Y luego usted llega congelado a la iglesia y prenden los calentones, aleluya, para ver si así usted se descongela. Amén. Pero no en Alcance Victoria. En Alcance Victoria creemos que Dios nos ha llamado con un propósito. Oh, aleluya. Creemos que el llamado de Dios sobre Alcance Victoria es grande y Dios nos ha llamado a cumplir la gran comisión. Ahora, cuando vemos muchos miembros están quizás cansados, están fatigados. El cristianismo, el servir a Dios ya no es atractivo. Pero yo creo que eso ha sucedido porque no tienen el poder del Espíritu. ¿Ves? Cuando una persona está llena del Espíritu y cuando una persona tiene el poder del Espíritu, hermano, entonces no hay nada imposible para esa persona. Entonces la tarea a cual Dios nos ha llamado no es agotadora, porque uno tiene el poder. Ahora, al mismo tiempo, yo creo que todo cristiano tiene el deseo a Dios. El reino de Dios se está expandiendo y yo formo parte de tal. ¿Qué no quiere decir usted eso? ¿Qué no usted quiere? La iglesia está creciendo, familias son salvas, los enfermos sanan, el leproso es, el ciego ve, el muerto ve. ¿Qué no quiere? Y decir: y yo formo parte de tal. ¿Sí?
Porque Dios nos ofrece un cristianismo, hermano, lleno de actividad, lleno de poder, lleno de victorias y logros. Un cristianismo, hermano, que penetra las tinieblas y que marca la diferencia. Hay muchos cristianos que ya no quieren ser espectadores, pero quieren ser participantes. Dicen, pastor, yo no solo quiero estar aquí porque tengo que estar aquí. Yo quiero estar aquí porque quiero estar aquí. Esa es una gran diferencia cuando uno tiene el poder del Espíritu. Ahora veamos el mandato, la gran comisión. Jesús les dijo que fueran e hicieran discípulos de todas naciones. Eso suena como trabajo. Aleluya, cuando dicen amén. Jesús les estaba pidiendo hacer algo más allá de sus capacidades. Y quiero que capte esto. Porque Dios, hermano y hermana, Dios a nosotros nos está pidiendo hacer algo más allá de nuestras capacidades. Usted tiene que entender que servir a Dios no es algo natural, pero es algo sobrenatural, es algo espiritual. Y cuando Dios predica Mateo 28, 19 a 20, Él estaba diciendo a los 500 o más que estaban presentes que vayan y hagan algo más allá de sus capacidades. ¿Por qué digo eso? Recuerden que los presentes eran judíos. Todos eran judíos y Jesús les estaba pidiendo ir a todas las naciones. Tal tarea no era fácil, aún para ellos era hasta anticultural. ¿Por qué digo eso? Porque los judíos tenían poco o nada que ver con otras razas. Y Jesús entra al escenario y les dice, mira, de ahora adelante la salvación, el evangelio, mi amor, no solo es para los judíos y Israel, pero ahora es para todas las naciones. Era algo que no habían escuchado. Dios les estaba desafiando a salir de su caja. ¿Ves? Esta mañana Dios te está desafiando a ti, querido hermano y hermana, a salir de tu caja y a creer que Dios puede hacer lo imposible en tu vida. Que hay 2, 3 resucitando. Ahí van. Diga gloria a Dios. Dios te está pidiendo hacer algo más allá. Y es lo que le estaba pidiendo a ellos. Les estaba diciendo, yo quiero que vayan a todas las naciones. Hermano, era una tarea que no se podía lograr en lo natural. Y al igual era una tarea que exigía lo sobrenatural. Jesús les estaba pidiendo que continuaran con lo que Él había iniciado. Usted sabe, Lucas 4, Jesús declara su lema, que dice, yo he venido a sanar al enfermo, a darle vista al ciego, a poner en libertad al cautivo, a sanar el corazón del quebrantado. Cuando Jesús entró en el escenario, Él estaba apoderado por el Espíritu, y a donde Él iba había prodigios, milagros, había logros. Entonces Jesús llega y dice, ahora me voy, ustedes tienen que continuar. Oh my God, aleluya. Yo hubiera dicho, oh no, Señor, te has equivocado, como algunos de ustedes, ¿no? Yo les digo, no, un día tú esto y un día tú lo. No creo, pastor, no creo, no, claro que no es en tu capacidad, tú no vas a poder. Así como yo no pude, yo tuve que creer. Yo tuve que decir, bueno, pastor, si usted me lo está diciendo, yo no creo que puedo, pero con la ayuda de Dios, aleluya, yo voy a ponerme disponible para que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Cuando dice amén. Ahora, hay 2 cosas que quiero ver, no voy a tomar mucho tiempo más, amén. Hay dos cosas que quiero ver. Cuando hablamos del mandato, de la gran comisión, hay 2 cosas. Primero, el requisito. Hay un requisito. Amén, el requisito. En Lucas 23 o 24:49, querido hermano y hermana, dice aquí, he aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos, diga conmigo, quedaos. Pero quedaos, dice, vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Eso fue en Lucas 24, hermano. Y luego en Hechos 1:4 les vuelve a recordar. Y dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén,
sino que se esperasen el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oíste hablar. Son palabras de Jesús. Ahora, quedaos. Jesús les dijo, quédense aquí, no se muevan de aquí, esperen el Espíritu Santo. Ahora, para mí es interesante que Jesús les haya dicho eso. ¿Y sabes por qué, querido hermano y hermana? Porque ellos ya habían pasado 3 años con Jesús, 3 años con el Maestro, 3 años con el Verbo, 3 años con el mejor líder de toda la eternidad. 3 años, ellos habían pasado 3 años con Dios en carne. Sin embargo, Jesús les dice, mire, lo que ustedes tienen que realizar, lo que ustedes tienen que continuar, todavía no están listos, todavía no están completamente capacitados. No importa que han pasado 3 años conmigo, sí, yo les modelé, yo les enseñé, yo les puse el ejemplo, pero ustedes todavía necesitan algo más, y es el poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice Jesús? Quédense allí. Jesús, el mejor líder de toda la eternidad, los había entrenado para realizar la gran comisión. Sin embargo, nuestro Señor bien sabía que la equipación en sí no es suficiente. Él estaba probando la obediencia de ellos. No importa cuántos libros lees, no importa cuántos seminarios atiendas, no importa qué escuela bíblica estás atendiendo, Jesús sabía que la tarea que les estaba esperando por delante era demasiado para recursos terrenales. Ellos iban a necesitar el poder del Espíritu Santo. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia. Querido hermano y hermana, hay cosas en tu vida, hay cosas en mi vida, hay gigantes, hay obstáculos, hay situaciones familiares, personales, físicas, económicas, que hermano, los recursos de este mundo no van a solucionar. Y usted y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo. We need the Holy Spirit, man. Necesitamos que el Espíritu nos adiestre, aleluya. Necesitamos que el Espíritu aumente nuestra fe. Necesitamos que el Espíritu cambie nuestra mentalidad. Necesitamos que el Espíritu engrandezca nuestros corazones. We need the Holy Spirit. Por lo que Dios nos ha llamado a hacer, no lo vas a hacer en lo natural. No vas a hacer. La tarea cual Dios nos ha llamado como su pueblo, hermano, es destronar al enemigo. Escuche, Dios nos ha llamado a destronar al enemigo de las mentes y los corazones de la humanidad, porque nuestros seres queridos, nuestros familiares, algunos sus cónyuges, sus hijos, sus sobrinos, el vecino, el amigo del trabajo, necesitamos. We need the power of the Holy Spirit. So, hermano, hay un requisito. Jesús les dijo allí, porque ellos hubieran dicho, pues Señor, ya, ¿cómo? Ya estuve 3 años contigo, ya tengo mucho tiempo en la iglesia, ya fui a Betty, ya me gradué del bíblico, ya fui a la conferencia, yo ya estoy listo. Si tú no estás apoderado por el Espíritu, tú no estás listo. Tú no estás listo. Si tú no estás conectado con el Rey de Reyes y Señor de Señores, si el Espíritu Santo no gobierna sobre tu vida, hermano y hermana, entonces estamos limitados. Nosotros necesitamos ese poder. En la casa de recuperación se necesita ese poder. Con los jóvenes se necesita ese poder. En el liderazgo se necesita ese poder. En tu lugar de negocio necesitas ese poder. En tu hogar. No va a ser con palabras educadas, no va a ser con el conocimiento del hombre. Pablo dijo, yo no vengo a ti con palabras humanas, pero vengo con la manifestación del poder del Espíritu Santo. Si we need the Holy Spirit, si algo necesitamos, hermano, es el Espíritu Santo. El resultado, hermano, de estas personas que Jesús trabajó con ellos fue que fueron obedientes. No se fueron. Y quizás Dios usó la circunstancia porque estaban aterrorizados por lo que estaba pasando, porque estaban matando cristianos, estaban persiguiendo cristianos.
Y estos 120 estaban en un cuarto orando. Oh my God, oh Lord. Muchos habían corrido, pero 120 fieles, soldados, siervos, entregados en las buenas, pero ahí estaban. Y estaban, oh God, oh Dios, oh God, oh Dios, oh God, oh Dios, oh Dios, oh God. Y la Biblia dice que allí vino el poder del Espíritu Santo. Because they were obedient. Fueron obedientes al Señor. Los reunidos no estaban solo conviviendo y pasando el tiempo. Mire, mucha gente viene a la iglesia, pero viene nomás a pasar tiempo. Creen que es un club campestre. Aleluya. Vienen y pasan más tiempo afuera que adentro. Ya te vieron. En el tiempo de oración, en vez de orar, están afuera comadreando. Aleluya. Dile al vecino, ya te vieron. Cuando el pastor predica, se van para afuera a tomar un break. Aleluya. Dile al vecino, ya te vieron. Y acá venimos a la iglesia, sí, yo sé, hay relaciones y quebramos pan, todo eso es parte, pero venimos a escuchar de Dios. Señor, yo tengo desafíos, yo tengo un hijo rebelde, mi esposo no se somete, aleluya. Señor, hay cosas, yo necesito que me des el plan, dame la dirección, dame la misión. Ya no venimos para eso, porque yo quiero ver toda mi familia sin para eso venimos, querido hermano y hermana. Y estas personas fueron obedientes, los apóstoles, y estas personas se quedaron y esperaron y buscaron de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ellos bien sabían que lo que Jesús les pidió no lo iban a poder hacer en su fuerza. Ellos entendieron. Ellos cuando escucharon, vayan a todas las naciones. Wow, wait a minute. Wow, espérate, Jesús. Ellos no estamos capacitados para esto. No todo lo que tú hiciste, pero tú eres Jesús, tú eres el Mesías. Nosotros no somos nada, no podemos hacerlo. Por eso Jesús les dijo, mira lo que yo te estoy llamando a hacer. Yo sé que no lo puedes hacer. Por eso te estoy diciendo, quédate en mi presencia. Busca mi rostro. Espera el poder del Espíritu Santo. Los reunidos no estaban solo conviviendo y pasando el tiempo, ellos estaban buscando el rostro de Dios. Había en ellos una urgencia, aleluya, de recibir el poder de Jesús, amén. Ellos sabían que no iban a poder realizar lo que Dios estaba pidiendo, y es por medio de la obediencia. Escúcheme, hermano y hermana, es por medio de la obediencia y la fidelidad que sus hijos que lo buscan, que buscan su rostro, Dios se les manifiesta. Es un resultado de obediencia, aleluya. Y sabes, porque los 120 fueron obedientes, el mundo sigue siendo bendecido hoy. Usted y yo estamos aquí porque hubo 120 que le dijeron sí al Señor. Vamos a esperar, no vamos a correr, no vamos a tirar la toalla, no nos vamos a hacer de chocolate, pero vamos a depender del apoderamiento del Espíritu Santo para realizar la tarea. Y la Biblia dice que fueron apoderados. Fíjate, fueron apoderados. Que vino el Espíritu y que empezaron a hablar en lenguas. Y que hubo un ruido y un viento. Aleluya. Y luego dice que Pedro, se para Pedro, el que corrió. Pedro, el que estuvo grosereando. Pedro, el que negó al Señor. De repente se levanta en el poder del Espíritu y empieza a predicar con autoridad. Antes tiraba redes para pescar, pero ahora estaba tirando la semilla, la palabra de Dios, y muchas almas se enredaron en la red de la palabra y vinieron a los pies de Cristo, porque Él estaba apoderado por el Espíritu. Y la Biblia dice que más de 3,000 almas vinieron al Señor. Por un hombre que dijo sí, un hombre que entendió que no era en su astucia, un hombre que aún negó al Señor, que corrió por su autoestima porque era baja, un hombre que la había regado, pero llegó el momento que dijo, Señor, si tú me llamaste, tú me vas a dotar, tú me vas a ungir, tú me vas a preparar para marcar la diferencia. Pues esta mañana Dios te está llamando a ti, a que marques la diferencia. Y Dios te está diciendo, tú necesitas buscar mi rostro, tú necesitas doblar rodillas, tú necesitas estar quebrantado en mi presencia, dice el Señor. Y cuando tú haces eso, el poder del Espíritu Santo va a venir sobre tu vida para que tú puedas hacer lo que te llamé a hacer. ¿Cuánto dicen amén? Como que pase el tecladista y la alabanza.
Y el coro. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Hermano y hermana, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos la unción de Dios. Necesitamos, hermanos, porque lo que Dios nos ha llamado a hacer, no lo vamos a poder hacer en nuestra astucia, no lo vamos a poder hacer en nuestras fuerzas. Necesitamos la oración, necesitamos estar a los pies de Jesús. Es el resultado de esperar en el Señor, de buscar del Señor, es que Dios nos dota y Dios nos da la capacidad de poder obtener la victoria. ¿Cuántos aquí quieren la victoria? Right? ¿Usted quiere la victoria en su hogar? ¿Usted quiere la victoria con sus hijos? ¿Usted quiere la victoria en el lugar de trabajo? ¿Usted quiere ver la iglesia explotar, donde vamos a tener que tener 3 servicios, 4 servicios? Ya vamos a alquilar un lugar más grande, aleluya, para solo tener un servicio. Y Dios lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer, Dios quiere bendecirte, Dios quiere ir delante de ti, pero tenemos que entender que Dios nos ha llamado a algo, hermano y hermana, que es mucho más allá de nuestra capacidad. Orar por el enfermo y que sane no es normal. Orar por el atado y que las cadenas sean rotas no es normal. Imponer manos sobre el endemoniado y que el demonio huya no es normal. No son cosas que podemos hacer en nuestras fuerzas. Usted y yo necesitamos conectarnos con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque hay cosas en nuestra vida que vienen y se nos montan. Hay situaciones que vienen y nos enredan, y es un espíritu de pitón, hermano y hermana, que nos asfixia y que ya no tenemos esa convicción, esa entrega. Ya al venir a la iglesia es una carga, ya es una religión, pero es porque has perdido el poder del Espíritu Santo. Por eso Pedro negó al Señor, porque estaba allí. Imagínate, ¿quién lo discipuló a Pedro? Jesús. Dios en carne lo discipuló. Dios, Jesus, the greatest disciple of all time. El discipulador más tremendo de toda la historia. Discipuló 12 hombres. Discipuló 12 hombres. Y uno lo negó. Otro lo vendió. 9 se fueron y nomás uno se quedó. Porque necesitaban el Espíritu Santo. Desde esta mañana yo no sé dónde tú estás en tu caminar con Dios. Estás batallando, estás queriendo tirar la toalla, ya no hay convicción, ya no hay pasión, ya no hay ganas de llegar temprano y buscar al Señor. Te inclinas en tu propio entendimiento. Solo piensas en las cosas terrenales. Yo no sé dónde estás, pero a lo que Dios nos ha llamado, necesitamos el Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo, no se vayan, quédense allí y esperen. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti esta mañana? No te vayas, no corras, haz raíces. Deja que el Espíritu Santo te dé la victoria, que te apodere la capacidad espiritual, para que tú puedas ver la mano de Dios en tu familia, con tus hijos, en tu ministerio, en tu hogar, en el lugar de trabajo, el favor, la multiplicación, el aumento, el incremento. Dios quiere bendecir nuestra iglesia, pero Dios está buscando personas que no van a correr, que van a levantar sus manos y van a decir, Señor, aquí estoy disponible, no puedo, Señor, pero yo sé que si tú me das el poder del Espíritu Santo, yo voy a poder. ¿Cuánto dicen? Póngase de pie conmigo en esta mañana. Gracias, Jesús. Hallelujah. I need the Holy Spirit. Yo he estado orando, haciendo mi oración. Tengo meses diciéndole a Dios, Dios, te necesito. Oh God, I need you. God, yo no puedo con esto. Yo no puedo con esto, Señor. Yo la voy a regar, Señor. Yo no tengo la capacidad, Señor, para esto. Yo te necesito, Señor. Espíritu Santo, habla, yo escucho, dígame. Remueve todo temor, toda mentira, todo estorbo, obstáculo. Yo necesito el Espíritu Santo. Yo no sé si en esta mañana aquí hay personas que dicen lo mismo, que dicen, pastor, yo necesito el Espíritu Santo.
Porque hay cadenas en mi vida, hay problemas en mi matrimonio, hay hijos descarriados, tengo situaciones en el trabajo, mi cuerpo está enfermizo. Y si esa persona es usted, yo quiero invitarle que venga, que haya espacio en este altar. Como salga de su lugar. Si usted dice, yo quiero ese poder, pastor, yo quiero esa capacidad. Como acérquese.